Bien, entonces hoy estamos a 17 de marzo, ¿listo? En cálculo integral, grupo B, el único que tengo, ¿no? Además. Entonces, a ver, la última clase estuvimos hablando sobre sucesiones, ¿cierto? Y se vieron algunos teoremas para concluir cuándo una sucesión es convergente. Bien, particularmente estudiamos dos casos. Dijimos que si una sucesión se puede emparedar o ensandwichar entre otras dos que convergen al mismo límite, entonces nuestra sucesión converge, ¿no? Teorema del emparedado, ¿cierto? Y también estudiamos, que los puedo escribir aquí a grandes rasgos, que es lo que decían esos teoremas, ¿no? Aquí un poco informal. Digamos que nuestra sucesión en cuestión es una sucesión BN, ¿sí? No sabemos si converge o no, pero ya está entre otras dos, ¿sí? CN y digamos aquí AN, ¿bien? Pero nosotros sí sabemos que esta sucesión AN converge a un límite que vamos a llamar L, ¿bien? Y que la CN también converge Uy, a L. entre ya voy. Cuando n tiende a infinito. Eso lo sabemos. Esto converge cuando n tiende a infinito acá y acá también. ¿Cierto? Esto es lo que dice el teorema del emparedado. Entonces, si esas condiciones se cumplen, esta Bn también converge a L cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, ¿es el teorema de qué? Del emparedado. Bueno, entonces coloquémoslo así. Así una forma de resumirlo, mire, el teorema del emparedado. ¿Listo? Bien, estoy aquí haciendo un resumen mientras ingresan los demás, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, estamos aquí para resolverla. Hay 25 personas aquí. Posible que no Profe, podamos responder preguntas, ¿sí o no? Sí, profe, yo tengo una duda. Supongamos, a nosotros nos dan un ejercicio sí, le dan un ejercicio, ok. Y y, por ejemplo, y supongamos que la sucesión a nosotros nos la dan o nosotros por simple lógica la sacamos. Porque es que, por ejemplo, en el caso del seno, pues nosotros sabemos que el seno converge entre uno y -1, ¿no? Que viene siendo pues eh, su dominio, su sí, rango es. el seno está acotado entre -1 y 1, exacto. Sí. Pero en el caso de las funciones que, por ejemplo, no sepamos cuál es la sucesión. Bueno, ahí sí toca buscarla, ¿no? Eso tienen que deducirlo ustedes. Ah, ¿Ya? ya. Como ustedes buscar una cota, ¿no? Decir, esto no puede pasar de este valor, ¿cierto? De hecho, podemos mirar ahorita el conjunto de ejercicios de esta sección, si vemos un caso así. Bien, pero su pregunta es muy buena, porque el teorema está usando la convergencia de dos sucesiones, AN y CN, ¿cierto? Que ustedes tal vez no la puedan conocer en un caso concreto, ¿no? Que yo hice un ejemplo con seno con la función seno y coseno, pero tal vez en otros casos, ¿qué podríamos hacer? ¿Cierto? Esa es su pregunta. Entonces, ahorita miramos los ejercicios de esta sección, o si usted tiene alguno, si usted vio alguno que le haya generado ese problema, si quiere me dice cuál es, o hasta hablando en términos generales nomás. No, solo preguntaba, profe, de momento. Bueno, entonces ahorita podemos revisar uno, ¿listo? Bueno, también vimos otro teorema, ¿alguien acuerda cuál fue el otro teorema? De la sucesión monótona, ¿no? No. ¿Sí? Entonces, ¿qué decía este teorema? A ver, también tiene que ver con la convergencia de sucesiones, ¿bien? Decía fundamentalmente que si nosotros tenemos una sucesión creciente, ¿no? Voy a anotarlo así, una sucesión AN que es creciente, entonces así, que es creciente o por lo menos no decrece. Es decir, si el A1 es 1, el A2 puede ser 1 también, o puede ser 2, o puede ser 1.1. El hecho es que no decrezca. ¿Bien? Podemos señalar eso o simbolizar eso con esta flecha. Entonces, si la sucesión AN es creciente y además de eso está limitada por alguna constante, llamémosla U,
Es decir, todos los números de la secuencia, o de la sucesión, están acotados. ¿Qué quiere decir acotado? Que no sobrepasan un cierto valor, ¿ya? Por ejemplo, miren esta sucesión, a ver. Una que sea creciente acotada. Bueno, miren esto. AN igual a 1 menos 2 a la n. ¿Sí? Esta sucesión, ¿cuál es el primer valor que toma? A 1, ¿cuánto es? ¿Quién me dice? Cuando n es 1, me daría 1 menos 1 medio, ¿qué es? 1 medio, ¿no? ¿Cuál es el segundo valor que toma esta función? Esta sucesión, perdón. Cuando n es 2, ¿cuánto me daría? 1 menos 1 cuarto, ¿cierto? Porque sustituyo n por 2 aquí. 2 a la vez es 4, entonces 1 menos 1 cuarto. ¿Cuánto da esto? 1 menos 1 cuarto da 3 cuartos. ¿3 cuartos es mayor que 1 medio? 1 medio de 0.5. ¿Cuánto es 3 cuartos? Sí, es mayor. ¿Cierto? Entonces, esta sucesión es creciente. ¿Ya? Esta sucesión a n que estoy dando una forma funcional aquí, mire. Ella es creciente y ella está limitada por 1. ¿Sí? O sea, 1 menos 2 a la n, es el término general de la sucesión, siempre es menor que 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí tengo 1 y le estoy restando una parte, una fracción aquí. Entonces 1 menos 2 a la 1 menos 1 sobre 2 a la n es más pequeño que 1. ¿Sí? Entonces se satisfacen estas dos condiciones de aquí. Tenemos una sucesión monótona y creciente y que está acotada por un u. En este caso nuestro u sería este 1. Bien. Entonces, pues, el teorema de la sucesión monótona dice que si una sucesión satisface esas dos condiciones, ella converge. Bien. Tiene un límite. En nuestro caso, esta sucesión, ¿a dónde converge? ¿Qué pasa si n se hace muy grande? ¿Qué pasa con esta cantidad que está aquí? Si n es muy grande, ¿qué pasa con 1 sobre 2 a la n? ¿Tiende a qué? ¿Se acerca más al 1? Exactamente el 1. Todo esto tiende a 0, ¿cierto? 1 sobre 2 a la n tiende a 0 si n es muy grande. Porque sería 1 sobre 2 a la 4, luego sería 1 sobre 2 a la 1000. Cada vez estoy dividiendo entre un número más grande, entonces esta cantidad tiende a 0. Por lo tanto, esta sucesión a n creciente converge a 0. Bien, es convergente a 0. Entonces el teorema no falló ahí. ¿Listo? Entonces, a eso es lo que se refiere el teorema de la sucesión monótona. Bien. A ver. ¿Tienen preguntas? Recuerden que el viernes tenemos quiz, ¿no? ¿Ustedes sí se acuerdan de eso? El viernes hay quiz. Entonces, vamos a tener una asesoría mañana. ¿Ustedes les queda bien de 11 a 12? Asesoría. No, profe, tengo clases. Profesor, yo no puedo, tengo clase todo el día. Sí, usted estudia bastante, Profe, ¿no? O sea, ¿y el quiz no Sí. era para la semana del 22? No, porque voy a mostrar el contenido programático. O veámoslo, sí, tal vez puede usted tener razón. Veamos a ver. Mira, puedes Ah, hacer sí, ¿no? Puedes hacer el trapito. Ahí me escuchan. Yo puse por silenciar a otra persona, me silencié a mí mismo. Bueno, aquí está el contenido. ¿Quién fue la estudiante que habló? Sí, Yo, profe. sí. A ver aquí. Bueno, usted tiene razón, ¿no? Aquí dice el 22 al 27 de marzo. Ah, bueno. Entonces es la próxima semana el quiz. Bien, es decir, el próximo miércoles, el día 24 de marzo.
en la primera clase de la semana. Ok, yo les voy a escribir en el grupo también. Y estoy ofreciendo un horario de asesoría mañana de 11 a 12, pero si a muchos les queda difícil, entonces voy a ofrecer otras opciones. Bien. Ahorita que terminemos la clase, escribo eso en el grupo. Alternativa, para ver a quién le sirve más. También que no pueda asistir porque es difícil. Bueno, este curso tiene como 40 estudiantes. Es difícil que todos puedan en una hora determinada. Casi imposible. Entonces, tengo que proponer un horario que les sirva a la mayoría, ¿no? Y los que no puedan van a tener que ver el video de la asesoría o escribirme en el WhatsApp también cuando tenga una duda, escribirme para ver qué puede hacer, ¿sí o no? Sí, Profe, sí. profesor, te disculpe, la compañera Gisela Pacheco que se encuentra sin luz en el pueblo, entonces que no tiene Bueno, mega para entonces vamos entrar a a la hacer, clase. bueno, entonces Gisela Pacheco se llama Gisela. Sí, señor. Bueno, aquí ya marqué en el chat. Entonces ya marqué que ella está pendiente del curso ahí en el chat, porque recuerden que yo guardo la información del chat. Yo, Gisela Pacheco. Y los demás, los que están aquí en clase, por favor escriban presente. Listo, aquí en el chat de Zoom. Para yo archivar ese chat y ahí queda marcada la asistencia. Los que tengan un nombre como iPhone o PC, entonces escriben su nombre y presente. Los que tienen el nombre en su normal, pues simplemente presente. Para marcar asistencia de forma efectiva. Bueno, entonces, quiz la próxima semana, ¿bien? Bueno, entonces está haciendo un resumen aquí de lo que vimos en la clase anterior. Entonces, el teorema dice, si usted tiene una sucesión monótona creciente, acotada superiormente, entonces la sucesión AN converge, ¿sí? Sucesión AN converge. Y converge a un límite que tiene que ser menor o igual a 1. No sé, me toca llamar. También se puede, el teorema también se puede establecer para una sucesión monótona pero decreciente, ¿ya? Entonces AN es decreciente. Digamos que como ella es decreciente, está acotada inferiormente, no puede decrecer hasta el infinito, ¿no? Ella es decreciente, pero no se va a menos infinito, sino que ya es mayor o igual a alguna constante, llamémosla K, ¿sí? Entonces, en las condiciones ella también converge. Les voy a dar un ejemplo de una sucesión con esas características, que sea decreciente y acotada inferiormente. Bien, AN converge también. Entonces, una sucesión así, piensen en esto. AN, a ver. AN igual a 1 sobre 2. Vemos que todo esto a la n. Bien. Esta sucesión es decreciente. ¿Ya? ¿Cuál es el primer término de esta sucesión? A 1, ¿cuánto es? Un medio, ¿cierto? Un medio elevado a 1 es un medio. ¿Cuánto es a 2? Cuarto. Un cuarto. Entonces, miren, un cuarto y a 3. Un octavo, ¿no? Entonces, si notan que va decreciendo, sí, va decreciendo, tiende a 0, él ya descubrió su límite, ¿no? Va decreciendo, pero mire que todos los términos de esta sucesión están acotados inferiormente ¿por quién? Por 0. Entonces es decreciente y acotada inferiormente por 0, ¿ya? Entonces satisface la hipótesis de este teorema, entonces ella converge. Que un compañero fue más allá y dijo a qué converge, converge a 0, ¿ya? De hecho, saber que converge a 0 es un resultado que estudiamos en clase, que es una demostración, ¿se acuerdan? Que fue un poco teórica, que
que digamos que a ustedes no les gustó tanto, el teorema que vimos es el siguiente. Estoy resumiendo la clase anterior. Entonces lo que... Ay, se me borró el título. Miren, esto es lo que vimos en la clase anterior con algunos ejemplitos que estoy haciendo. ¿Qué otro resultado vimos? Entonces vimos, voy a escribirlo acá en este espacio. Dijimos que si nosotros teníamos un número R que estaba entre 1 y menos 1, ¿sí? Cualquier número entre 1 y menos 1, entonces la siguiente sucesión o el siguiente límite tiende a 0. R a la n, ¿sí? El límite cuando n tiende a infinito. Intentamos hacer una demostración de eso, un poco teórica, bastante teórica. Y esto tiende a 0, ¿sí? Si R está entre menos 1 y 1. Y si R era mayor que 1 o mayor que menos 1, ¿el límite a dónde tendía? Si R es mayor que 1. Entonces, mejor dicho, esto lo puedo escribir de una forma más compacta todo, el resultado así. Borremos aquí. Si queremos resumir, mejor escribirlo así. Así, miren. El siguiente, este límite es importante para el tema que vamos a ver hoy, que es serie, es una convergencia de una serie. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de r elevado a la n es igual a. Entonces, tenemos varias alternativas. Entonces, voy a abrir unas llaves grandes para decir cuánto vale ese límite en cada caso. ¿Ya? Entonces, aquí abro las llaves. ¿Bien? Entonces, ese límite es igual a 0. ¿Sí? R está entre 1 y menos 1. Bien. Ese límite va para infinito. ¿Ya? Si R es mayor que 1. Listo. Y eso no converge, no va a nada para R negativo. Para R negativo menor que 1. Si R, perdón, menor que menos 1. Bien. Teníamos ese resultado. Listo. Entonces el compañero hace un momento dijo que la sucesión 1 sobre 2 a la n tiende a 0. Él dijo que eso tendía a 0. ¿Se recuerdan en el ejemplo anterior? ¿Por qué él supo eso? Yo creo que es porque como R aquí sería un medio, y un medio está entre menos 1 y 1, según este resultado, esto tiene que converger a 0. ¿Sí o no? Esa es una forma. Entonces, esto es algo que va a ser parte de nuestro saber, ¿no? Que eso converge a 0 cuando R entre menos 1 y 1. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que vimos en nuestra buena clase del viernes pasado. ¿Correcto? Entonces, me gustaría saber si tienen preguntas. ¿Preguntas o no hay ninguna? Profe, ahorita hacemos ejercicio de estos, ¿o no? Sí, entonces vamos a hacer un ejercicio. Si ustedes recuerdan, aquel día que estábamos viendo la clase, yo les dejé un ejercicio sugerido, ¿no? Que lo íbamos a hacer en clase, pero no alcanzó el tiempo. ¿Cuál ejercicio? A ver. Este ejemplo 6. Yo les pedí a alguien que lo hiciera, que lo revisara. No sé si alguien lo hizo. Nadie me preguntó hoy por esto, ¿no? Entonces vamos por este ejercicio. Tiene que ver con este teorema de la sucesión monótona. Bien. Entonces, el ejercicio dice así. Nos dan una sucesión Bn que es igual a n a la 2
sobre 2 a la n. ¿Listo? Y nos dicen que analicemos si esto converge o no. Bien. Entonces, fíjese, esta sucesión toma valores mayores o iguales que 0, ¿cierto? Siempre va a ser positiva. Cuando lo evaluamos en un n, 1, 2, 3, 4, esto siempre va a ser positivo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros lográramos probar que esta sucesión Bn es decreciente? Si esta sucesión fuese decreciente, por estar acotada inferiormente, entonces podríamos usar este teorema, esta parte de este resultado, aquí, ¿ya? Que nos dice que si una sucesión es decreciente y acotada inferiormente, entonces converge. Entonces, el libro se enfoca en probar que esta sucesión es decreciente. ¿Qué quiere decir eso, que la sucesión sea decreciente? Pues que el término Bn es mayor que el siguiente, ¿sí? Entonces ella siempre va disminuyendo su valor, el Bn más 1. ¿Bien? Tenemos que probar eso, o que es mayor o igual o es mayor estricto. ¿Bien? Si esto sucede, quiere decir que una sucesión es decreciente. Son equivalentes, ¿sí? O sea, Bn es decreciente si Bn es mayor o igual a Bn más 1. Bien. ¿Eso está claro? Entonces, ¿qué hace el libro? A ver, si ustedes se fijan en lo que hace el libro aquí, es probar que la sucesión es decreciente. Bien. Entonces, dice, para n mayor que 3, la sucesión parece ser decreciente. Entonces, en el libro calculan algunos resultados, ¿no? Calculan el valor de la sucesión cuando n vale 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3. ¿Sí? Y mire que aquí ya en estos primeros 3 términos, la sucesión no tiene un comportamiento decreciente, porque aquí en el primer término vale 0.5, luego crece a 1, y 9 dividido 8 es mayor que 1. Entonces, en estos primeros 3 términos, la sucesión crece, pero de ahí en adelante, mire, comienza en 1, luego en 25/32, y de ahí en adelante empieza a decrecer. Bien. Entonces se llega a una hipótesis de que esta sucesión es decreciente para mayor o igual que 3. Es decir, se satisface esta desigualdad estricta aquí. ¿Se alcanzan a ver una algún zoom acá? Bien, esa desigualdad estricta. Y entonces dice así, un hecho que esclareceremos a continuación. Cada una de las siguientes desigualdades es equivalente a las demás. Entonces ellos se preguntan, hacen un ejercicio aquí de álgebra, hay que tener cuidado acá. Ellos empiezan a hacer esto, ¿no? Para probar que es decreciente para n mayor o igual que 3. Y poder concluir que converge entonces. Entonces dice, ¿será que n cuadrado sobre 2 a la n es mayor que n más 1? Porque ese sería el siguiente término. Y donde está n, coloco n más 1, el sucesor. N más 1 al cuadrado sobre 2 a la n más 1. Este sería el término que sigue. Tienes como evaluar la sucesión en n más 1. Correcto. ¿Será que esa desigualdad se satisface? Entonces, empiezan a hacer una serie de equivalencias. ¿Cómo así equivalencias? Veamos en el libro. Dice así, si esta desigualdad primera es cierta, entonces este 2 a la n que está dividiendo lo podemos pasar a multiplicar y obtener esta expresión. Y luego seguimos haciendo un procedimiento de álgebra y permítanme, les muestro qué es lo que empiezan a hacer aquí. Todo para probar que ya es decreciente, ¿no? Entonces, supongamos que esto es verdad. Si eso fuese verdad, entonces también tendría que ser verdad que n al cuadrado es mayor. Este 2 a la n que está aquí, lo paso a multiplicar acá. 2 a la n por n más 1 al cuadrado sobre 2 a la n más 1. Entonces aquí estamos usando un poco de lógica, ¿no? Si esto fuese verdad, entonces eso también tendría que ser verdad. Bien. Aquí puedo cancelar este 2 a la n con
el exponente de 2 a la n más 1, ¿ya? Porque ¿qué es 2 a la n más 1? 2 a la n más 1 es lo mismo que tener 2 a la n por 2, ¿sí? 2 a la n por 2 da 2 a la n más 1, entonces estos 2 a la n se cancelan. Bien, yo tengo esta nueva desigualdad aquí, así. Bien. Entonces, estoy asumiendo que la primera desigualdad sí es cierta, entonces esto también es cierto. ¿Y ahí qué puedo hacer? Permítame, yo continúo el razonamiento y luego concluimos y ahí sí hacen preguntas. Micrófono encendido. ¿Sí? Entonces, llegamos a esa desigualdad. Este 2 que nos quedó aquí, está dividiendo, puedo pasarlo a multiplicar al otro lado y me quedaría así, que 2 a la n, 2 por n cuadrado es mayor a n cuadrado más 1. Perdón, a n más 1 al cuadrado. ¿Sí? Nos queda eso. Y aquí, ¿cuánto es n más 1 al cuadrado todo eso? ¿Quién sabe calcular eso? Sería el primero al cuadrado más 2 veces el primero, 2 por n por 1 más 1. Entonces, si nuestra desigualdad inicial es cierta, entonces esto también tendría que ser cierto. Entonces, este n cuadrado que está aquí lo puedo pasar a restar y me quedaría que n cuadrado, porque este 2n cuadrado menos n cuadrado, bueno, yo escribo todo el paso. Tendría que ser mayor a 2n más 1. Y aquí me da n cuadrado. 2n cuadrado menos n cuadrado me da n cuadrado. Tiene que ser mayor a 2n más 1. Bien. Por lo que es lo mismo. Esto que tuvo el libro aquí. Que yo puedo escribirlo así. Que a ver, voy a escribirlo tal cual está en el libro. Este 2n que está aquí lo puedo pasar a restar. Entonces me queda así. Y aquí puedo sacar factor común n. Entonces me queda que n por n menos 2 mayor a 1. Y fíjense que esta última desigualdad que obtuvimos, esto de acá, es cierto si n es ¿qué? Si n fuese 1, no sería cierto porque me daría 1 por menos 1. Pero si n es 2 tampoco sería cierto, pero si n es mayor o igual que 3, esa desigualdad siempre es válida, ¿cierto? Si yo coloco aquí 3 menos 2, 1. 1 por 3, 3. 3 es mayor que 1, sí. Y si sigo colocando números más grandes, esta desigualdad siempre va a ser cierta, esta última. ¿Ya? Y si esa desigualdad es cierta, entonces esto es cierto. Y si esto es cierto, esto también. Y si eso es cierto, esto de acá también. Y esto de acá. Y si me devuelvo en los pasos, llego a que esto es cierto. ¿Ya? Entonces estoy partiendo de algo cierto y estoy haciendo pasos, digamos, me estoy devolviendo en los razonamientos y estoy llegando a esto. ¿Ya? Si yo me devuelvo, llego a esto. Entonces voy a tener que esto es cierto para n mayor o igual que 3. ¿Ya? Es decir, que nuestra sucesión es estrictamente decreciente. ¿Ya? ¿Cuál sucesión? Esta Bn que está acá. Es estrictamente decreciente y es acotada por 0, inferiormente. Es decir, es mayor o igual que 0. Por lo tanto, en virtud del teorema de la sucesión monótona, esta sucesión converge. ¿Bien? Aquí dice vea, está acotada por abajo por 0. Entonces, el teorema de la sucesión monótona garantiza que tiene un límite. ¿Ya? Y aquí dice, sería fácil usar regla del L'Hopital para mostrar que el límite es 0. Bien, pero en nuestro caso, ahí tenemos una función exponencial, ¿no? Un 2 a la n. Nosotros ya no trabajamos con esas funciones porque no sabemos cómo derivar una función como esta. ¿Ustedes saben derivar estas funciones? 2 elevado a la x
Entonces la variable está como exponente. ¿Ustedes han visto cómo se deriva una función así? Son exponenciales, ¿no? Son exponenciales. Entonces todavía no hemos aprendido a derivarlos. Entonces no podemos hacer más que decir que esto converge. Bien. Ahora, una observación importante. Creo que yo ya les había dicho esto. Cuando uno tiene algo exponencial en el denominador, todo lo que sea exponencial crece más rápido que cualquier otra cosa. El denominador de esta sucesión es una exponencial. Y el numerador es un n al cuadrado, es algo polinomial. Yo les había dicho que algo exponencial siempre domina en crecimiento, pues, al infinito, a algo polinomial. Entonces, como esto crece mucho más rápido que el n cuadrado, entonces eso va a tender a cero, ¿no? Pero por el momento uno podría preguntar simplemente si una sucesión converge o no. Y ese era el último ejemplo de esta sección, ¿bien? Sobre sucesiones. Ahora, si vamos a ver los ejercicios, ya les sugerí algunos de aquí, ¿o no? No todos, pues, pero algunos ya los sugerí, ¿cierto? Mire, este 22 que está acá es muy parecido a la sucesión que estábamos trabajando ahorita, solo que en lugar de tener esa sucesión acá es decreciente, o sea, ese es el ejercicio 22. Mire que los términos son así, 1 sobre 2 a la 2. Nos dan en la lista de los primeros términos de la sucesión. 2 sobre 2 a la 3, 3 sobre 2 a la 4, y así sucesivamente, ¿no? Ejercicio 22. Luego sigue 4 sobre 2 a la 5. Entonces, ¿cuál es la fórmula general de estos términos? Pues la fórmula general sería así: AN es igual a N sobre 2 a la N más 1. ¿Ya? Porque mire, cuando N es 1 me da 1 sobre 2 a la 2, que es este primer término. Cuando N es 2 me da 2 sobre 2 a la 3, que es este segundo. Cuando N es 3 me da 3 sobre 2 a la 4. Y así sucesivamente. Entonces esta es la fórmula general de este listado. 4 sobre 2 a la 5 aquí. Entonces, ¿qué dice ese ejercicio? Por ejemplo, ese 22. Dice, vamos con la pregunta. Dice, en los problemas del 21 del 30 determine una fórmula explícita para n. Listo, ya la determinamos. Para cada sucesión. Determina si la sucesión converge o diverge. Y si converge, determina el límite. Entonces, esta sucesión es muy parecida a la que acabamos de trabajar. Esta sucesión es mayor o igual que 0, ¿no? Acotada por abajo por 0. Y esto es decreciente, ¿ya? Ustedes tendrían que probar que AN, no sé a partir de qué N, ¿no? Puede ser de 2 o de 3, AN es mayor que AN más 1. Tendrían que probarlo tal cual lo hicimos en el ejemplo anterior. Ustedes suponen que esto es cierto, empiezan a digamos, simplificar esa desigualdad y llegar a una por acá, que ustedes sepan que es cierta de verdad. Si a la que llegan es cierta de verdad, entonces esta también es cierta. Entonces, si ella es acotada por 0 por abajo y decreciente, entonces converge. Bien, converge. Y ya para probar que el límite existe, pues ustedes pueden argumentarlo así, diciendo esto es exponencial, esto es polinomial. La exponencial domina lo polinomial y listo. Todo eso converge a 0. Bien, sin entrar mucho en cuentas ahí, porque todavía no sabemos derivar esas funciones exponenciales ni usar L'Hopital ahí. Y aquí tienen otros ejercicios. Yo no me acuerdo si yo les envié aquí o no. Tendría que revisar a ver si yo les envié. Que ustedes como no hablan, yo les pregunto y nadie me dice nada. Bueno. Mire este ejercicio 52, mire.
Está bien interesante, dice. Una sucesión famosa, Fn, llamada sucesión de Fibonacci, en honor a Leonardo Fibonacci, quien la introdujo aproximadamente en el año 1200. Se define mediante esta fórmula recursiva, ¿no? Dice calcule F3 hasta F10, ¿no? Y aquí dice, sea phi este número. Los griegos llamaron a este número la razón áurea. Afirmaron que un rectángulo cuyas dimensiones estaban a esa razón, era perfecto. Se puede mostrar que la sucesión de Fibonacci tiene esta fórmula general para calcular su término enésimo, pero nosotros no vamos a demostrar eso. ¿Listo? Para demostrar esto se requieren herramientas de esto lo ven por allá en un curso que llama, tal vez en ecuaciones diferenciales, pero seguro que lo ven en matemáticas especiales, en la transformada Z. Se podría probar esto. Pero bueno, esto es un ejercicio como una curiosidad más bien. Yo tengo de hecho un video en el que cuando yo hice esa materia de matemáticas especiales, yo hablé sobre esta sucesión. Se los voy a enviar por curiosidad el que quiera verlo, ¿no? Pero en todos los demás ejercicios, como no estoy seguro si yo les envío una lista o no, ¿alguien ya me puede confirmar si le mandé lista de esta sección? Entonces voy a tener que hacer otra lista, ¿listo? A mí me parece que no, profe. Voy a hacer otra lista, hoy se las envío. Pero no se preocupen, ¿no? Son ejercicios más bien sencillos. Estamos revisando esto no de una forma muy profunda, porque no es nuestro primer curso. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Qué es lo nuevo? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es estudiar series. ¿Ya? ¿Qué es lo que es una serie? Bueno, tiene que ver con el tema de sucesiones. Entonces, uno tiene una sucesión AN, ¿ya? Que es una lista de números ordenados, ¿no? Infinitos números. A1, la 2, digamos. Coloquemos esto ya aquí, A3, y así sucesivamente, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a preguntar ahorita qué pasa si sumamos los términos de esa sucesión, desde n igual 1 hasta infinito. Entonces vamos a hacer sumas infinitas de términos. ¿Será que esas sumas convergen o no? Si yo sumo infinitos términos positivos, ¿será que eso llega a algún número, algún valor? ¿O será que por sumar infinitos términos positivos eso siempre va a dar infinito? ¿No? Esa es la pregunta. Esto sería una serie. ¿Ya? Entonces esas curiosidades las vamos a responder a continuación, luego de una pausa de 10 minutos. ¿Listo? ¿Correcto? Listo, profe. Listo, profe. Bien. Listo, profe. Bueno, profe. Listo. Bueno,